guerrerosesme.blogspot.mx en programa completo de frecuencia laboral 16 de junio del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, los saludo con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 16 de junio del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Resistencia. Bueno, y aprovecho también para enviar un saludo que el día de mañana es el Día del Padre, a todos los padres de familia, a todos nuestros compañeros y principalmente a mi papá que aún está con nosotros, Roberto Esparza Flores, allá en Tlahuelilpan, Hidalgo. Una felicitación a todos los padres de familia. De Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Estamos finalizando la 61 legislatura y empezó el despido masivo de trabajadores como ocurre en cada término de cada legislatura, que en la Cámara de Diputados es de 3 años y en la de senadores también, aunque ahí los senadores se mantienen 6 años, les tocan 2 legislaturas. En el Senado de la República ya corrieron a 800 de los 3,000 trabajadores que están al servicio de los legisladores contratados bajo esa modalidad, pero en realidad efectúan actividades de empleados de base, por lo cual serán interpuestas demandas laborales por despido injustificado y simulación de contrato. Eso lo advirtió Saúl Pérez Peñalosa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la H Cámara de Senadores. Contrata trabajadores por medio del concepto de honorarios y los tiene realizando funciones como cualquier otro trabajador permanente del Senado, es decir, son trabajadores a los cuales les dan un horario, un jefe inmediato, se les da el material y equipo para realizar sus labores, cuando el concepto de honorarios es muy distinto. Son trabajadores que trabajan por su cuenta, profesionistas que realizan actividades fuera del área laboral del Senado. Los trabajadores que están afiliados a nuestra organización sindical y que son despedidos en este momento, indudablemente ya estamos preparando y en algunos casos ya iniciamos las demandas correspondientes ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Desafortunadamente el Senado, entre otras muchas de sus triquiñuelas, a partir del día 1 de enero, todos estos trabajadores han venido laborando sin tener contrato. En el momento que los llaman, los obligan, condicionándoles el pago de su liquidación, a firmar la renuncia. Cabe recordar que hace 3 años, en la última quincena de junio del 2009, al finalizar la 60 legislatura, el mismo Saúl Pérez hizo una denuncia similar en Frecuencia Laboral ante la simulación de contratación laboral, como él lo llamó, que genera un escenario de temor entre los trabajadores de honorarios, pues la única posibilidad de mantener su empleo es que algún legislador o líder de partido se apiade de ellos y les renueve el contrato, lo cual es remoto porque la mayoría de los legisladores que vienen serán nuevos y traerán a su propio equipo, y bueno, pues eso dependerá del proceso electoral del 2012. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del día de hoy es la siguiente. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué ocurre con un trabajador que fue a quien se le suspendió su empleo por haber sido encarcelado y quien al final de cuentas obtuvo una sentencia absolutoria? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. En más información, trabajadores del Instituto Federal Electoral
reclamaron nuevamente su derecho humano a la libre organización sindical, el cual les fue coartado inconstitucionalmente con la reforma a la ley del IFE. Para informarnos del tema se encuentra en el teléfono Enrique Lira. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días. Sí, efectivamente, mi nombre es Enrique Lira. Pertenezco a un grupo grande de trabajadores del IFE, que llevamos 9 años en esta lucha por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores administrativos. Volvimos a insistir por tercera ocasión y hemos ingresado el 10 de junio de este año al Tribunal Electoral pues nuestra petición para el registro nuevamente de nuestra organización sindical. Hemos luchado fuertemente por la democratización interna en el tema laboral dentro del IFE. Queremos el mismo trato que tienen todos los trabajadores de la República Mexicana, no estamos pidiendo nada más allá. Tenemos alrededor de 150 afiliados, pero hemos dado a conocer 27 firmas en nuestra petición para evitar las represalias que, pues, por los antecedentes tenidos han habido dentro de esta organización, represalias por simpatizar o por pertenecer a esta organización sindical. Queremos decir que no tenemos estabilidad en el empleo, y me refiero a los trabajadores administrativos, no a los trabajadores del servicio profesional, que bueno, ellos tienen una representación muy especial que dar al patrón, que en este caso es el IFE. Los trabajadores administrativos no es nuestro caso. Lo procedente de nuestra petición se fortalece ahora con las reformas a la Constitución publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio. En este sentido, hemos fortalecido nuestra petición, ya que las 2 ocasiones pasadas nos rechazaron por ser trabajadores de confianza. No somos trabajadores de confianza, por lo menos no todos. Entonces, nosotros queremos ahora que se nos reconozcan nuestros derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte, y que de alguna manera resultan ser de orden jerárquico superior a la ley secundaria que establece que todos los trabajadores del IFE, incluso los administrativos, seamos de confianza. Esto pues violenta las leyes a nivel Constitución, y por eso estamos muy confiados en que podremos en esta tercera ocasión lograr el registro sindical. Enrique, muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente de este asunto que ya lleva muchos años, ya llevan yo creo más de 10 años en esto. Le agradecemos muchísimo que haya dado esta información. Y bueno, ¿qué opinas, Martín, de esto? Muchas gracias. De esta limitación o eliminación arbitraria del derecho a la organización. Es increíble que los que han hecho las leyes, como son los legisladores, el Senado y la Cámara de Diputados, para el Instituto Federal Electoral, y hoy los que están al frente de esta institución, que van a ser los réferes del propio proceso electoral del 1 de julio, no permitan la libre sindicalización de los trabajadores, ni la contratación colectiva, el derecho de huelga, el derecho a tener estabilidad en el empleo. Cuando no pasa esto, es que en este país no hay democracia, entonces, para los trabajadores. Si el propio IFE, que habla de democracia, coarta la democracia de sus trabajadores, pues no es un órgano confiable, ¿verdad? Claro, ¿qué vamos a esperar para el 1 de julio, cuando ya le entregaron el software al cuñado de Calderón, a Hildebrando, cuando dicen que a las 12 de la noche a dar ya resultados? Están confabulando nuevamente el IFE, pues, cooptar la democracia y no respetar el derecho de los mexicanos. Pues si no están respetando el derecho de los trabajadores del IFE, imagínense si van a estar respetando la voluntad mayoritaria del pueblo de México el 1 de julio. Y bueno, y en estos días los trabajadores del IFE están en riesgo laboral muy alto, en riesgo en su seguridad, en higiene y seguridad para el trabajo, porque pues todas las confrontaciones que se dan en los estados, en los procesos electorales, ellos las enfrentan directamente. Ese es creo yo, un buen argumento para justificar su sindicalización y su derecho a la seguridad social. En otro tema, Martín, van a tener su asamblea general.
Sí, queremos señalar que hay un plan de actividades muy amplio de aquí hasta el 1 de julio, que tiene que ver con el próximo día lunes. Iniciamos proceso electoral a las 9 de la mañana y en todas las divisiones foráneas para elegir al medio comité central que encabeza la planilla de la Secretaría del Interior, el compañero Eduardo Bobadilla Zarza. Entonces, todos los compañeros activos y jubilados tenemos el derecho de ir a las urnas para poder ratificar por 2 años más a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. El día martes habrá un foro sobre la reforma laboral organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla. Y el día miércoles es un tema importante, hay un foro también, pero aquí va a ser con los 4 candidatos a la jefatura de gobierno. Bueno, ya se les envió su invitación, 3 ya confirmaron, que es el candidato del Movimiento Progresista, Miguel Ángel Mancera, también ya confirmó Beatriz Paredes del PRI, y confirmó también la señora Guerra de Nueva Alianza. Quien no ha confirmado es la candidata del PAN. Esto va a ser en el World Trade Center a partir de las 11 de la mañana, el miércoles 20. Y vamos a tener una actividad también ahí en Michoacán el sábado 23, en Morelia, Michoacán. Es la primera reunión de la Junta Provisional Promotora de la nueva Central de Trabajadores. Esto va a ser en el local de la sección 18 de los maestros en Michoacán. Aprovecho para enviar un saludo solidario porque lo están criminalizando en todo el país. Hay una campaña permanente de criminalización ante la lucha por la educación pública. Y el sábado 24 es una asamblea magna general extraordinaria en el Palacio de los Deportes. Esto es obligatorio para todos los compañeros, así lo acordó la asamblea, para que todos los jubilados, todos los trabajadores en la resistencia, con sus propios familiares, podamos llenar el Palacio de los Deportes. Esto es a las 12 del día, mostrar la resistencia firme ante el escenario del 1 de julio, y debemos de mantener la unidad después del 1 de julio. Y cerramos el día martes 26 de junio, es una marcha continental en apoyo a la libertad de nuestros compañeros presos políticos. 12 compañeros que siguen en la cárcel son presos de conciencia por este régimen autoritario de Felipe Calderón, y esta marcha va a ser en América Latina y en el Caribe, y aquí en nuestro país a las 6 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Son nuestro plan de actividades que tenemos para de aquí al día 26 de junio. Y en más información, Estados Unidos aumentará sus presiones a quien gane las elecciones presidenciales para concretar una reforma energética, con lo cual de plano pretenden que se entregue abiertamente el petróleo mexicano a las transnacionales que lo extraigan. Como ustedes saben, la extracción y la comercialización, la producción de crudo, pues es propia del Estado, de acuerdo a la Constitución. Quieren quitar eso, y por esta razón el gobierno norteamericano no ha ratificado el acuerdo entre Estados Unidos y México para la exploración conjunta de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Eso lo advirtió para Frecuencia Laboral el maestro Fabio Barbosa Cano, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En entrevista con Frecuencia Laboral el pasado 14 de junio del 2012, luego del foro Perspectivas de Explotación Petrolera Nacional que se organizó por la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, dijo que mientras para los mexicanos los contratos incentivados y el convenio de explotación transfronterizo significa la entrega de los recursos petroleros a las transnacionales, para las autoridades e inversionistas estadounidenses ese mecanismo de privatización es insuficiente. ¿Qué ha pasado? Que el Senado gringo, el Senado norteamericano, se niega a ratificarlo. Se niega a firmarlo porque el esquema que México está ofreciendo es el esquema de los contratos incentivados, y eso no da suficientes garantías al inversionista norteamericano, que quiere que las reservas descubiertas pasen a ser contabilizadas como parte de sus activos
de los activos de la empresa descubridora mejore sus calificaciones crediticias. O sea, Entonces están lo que nosotros criticamos como entreguismo para ellos no es suficiente. Exactamente. Y saben que en este país la correlación de fuerzas está favoreciendo a gobiernos dispuestos a ampliar la apertura, y lo voy a decir con toda crudeza, a ponerse de rodillas y hacer las reformas constitucionales que los inversionistas gringos están exigiendo para invertir. La apertura yo creo que es un proceso que el pueblo de México no ha podido detener, ¿no? Que hemos sido ineficientes en una lucha por detener el proceso de privatización de la industria petrolera mexicana. Ineficientes o indolentes también como pueblo. No, yo creo que este pueblo de México ha librado luchas extraordinarias. Tal vez en los últimos 10 años las manifestaciones más grandes de la historia de este país las hemos visto en las calles, etcétera. Lo que ocurre es que es una situación difícil, el país se está militarizando, hay una guerra civil, en la población hay temor, son muy pocos los espacios que nos quedan como este de frecuencia laboral en donde podemos hablar con libertad. Justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Hay una pregunta, dice, mi nombre es Israel Velázquez, tiene una duda. Lo que pasa es que trabajaba en una gasolinera Peñafiel en Tehuacán, Puebla, llevaba trabajando casi 1 año y medio y de repente un día para otro lo despidieron sin justificación alguna. Además de eso, recuerda que firmó unas hojas en blanco, aparte un pagaré igualmente en blanco, y la verdad dice no me dieron liquidación, aparte de que todo el tiempo que estuve laborando nunca tuve seguro para el IMSS ni ningún otro. ¿Qué debe de hacer? Está preguntando qué hace el trabajador. Hijo, lamentablemente hay una situación que le es un poco adversa, y digo lamentablemente porque ya se está haciendo una práctica de muchas empresas en que a los trabajadores antes de ingresar a trabajar les hacen que firmen pagarés, y esos pagarés no los llenan, sino que si el trabajador llega a demandar, después por la vía mercantil les hacen válidos esos pagarés, y desafortunadamente un pagaré que vaya firmado, que vaya perfectamente lleno, pues es cobrable en cualquier momento. Es una especie de extorsión, ¿no? Es una extorsión, pues más que una extorsión es una sinvergüenzada que hacen los patrones con el propósito de evadir ese tipo de Pero poniéndole nombre técnico en lugar de un calificativo, ¿cuál sería? Es una extorsión porque realmente lo que van a hacer, o una estafa, porque realmente lo que van a hacer si el trabajador se resiste a que lo despidan injustificadamente es despojarlo de su casa o de su carro, o incluso meterlo a la cárcel por un delito que no ha cometido, que el pagaré establece que va a pagar a determinado tiempo tanto dinero, incluso con intereses. Entonces, ¿qué sería preferible? ¿Que el trabajador no acepte ese tipo de trabajo? No, yo creo que hay otro tipo de situaciones. Lamentablemente ya estamos ante un hecho consumado. Lo recomendable para todo trabajador es que si le pone ese condicionador, pues vaya y presente una denuncia. Y los trabajadores también tenemos facultades para acudir ante la junta que nos toque y levantar una especie de para procesar, es decir, yo voy a denunciar que la empresa en tal fecha me hizo firmar determinados documentos, por si en algún momento dado este trabajador es pedido y interpone una demanda, ya existe el antecedente ante la autoridad, y eso es un hecho muy importante que se toma como una presunción que puede ser favorable para los trabajadores. En este caso, no solamente tiene el pagaré, sino tiene hojas firmadas en blanco. Se pueden combatir se pueden combatir. Lamentablemente, pues tendrá que recurrir ante peritos externos, privados, para que le puedan realizar un trabajo, porque los peritos que designa la Junta, por casi una práctica común, son peritos que no responden verdaderamente a los intereses de decir la verdad, sino responden a otro tipo de intereses, lamentablemente, en su mayor caso, no estoy diciendo que todos. Bien, licenciado, sus teléfonos para que con puedan todo llamar. gusto, es el 55 16 77 97 88. Que le hablen de qué era, perdón. De las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes, de favor.
Bien, llame y participe, estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48. Bien, visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Le damos un saludo a Rosy y Domingo Aguatzin, a Silvia y María del Rocío Aguilar, a Joel Hernández el Popeye, a Alfonso Becerra. Todos ellos son colaboradores voluntarios que vienen a apoyarnos aquí contestando los teléfonos o ayudándonos a otras actividades. Un agradecimiento y nos vamos a más información. Trabajadores del gobierno del estado de Tabasco que mantenían un plantón afuera del Senado de la República desde hace 10 meses para exigir su reinstalación tras haber obtenido un laudo a su favor para que los reinstalen, fueron desalojados violentamente el pasado domingo alrededor de las 10:30 de la noche. También fueron detenidos ilegalmente sin orden de aprehensión 7 manifestantes por elementos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, quienes no mostraron en ningún momento ni orden judicial de desalojo ni de aprehensión. Bienvenido, compañero. Gracias a cada uno de los que hacen este magnífico programa de denuncia y sobre todo del conocimiento laboral. Bienvenido al RIN Laboral. No está con nosotros Aquiles Magaña García, presidente del Frente Amplio de Lucha Democrática del Estado de Tabasco. Estabas en el uso de la palabra para comentar y denunciar lo que sucedió este día 10 de junio. Sí, ya se venía cocinando esta situación, compañero Martín. Ya habían llegado denuncias ahí, intimidaciones más que nada a nuestro campamento afuera del Senado de la República. Y alguna gente se acercaban a algunos trabajadores para decir que para que se resolviera ese problema de los trabajadores de Tabasco, que no había para cuándo resolverse porque seguíamos resistiendo con mucha firmeza ahí de que iban a matar al dirigente para que ya los trabajadores regresaran a Tabasco. Bueno, pues esto no fue precisamente el matar al dirigente, sino el desalojo violento que se dio el domingo a las 10:30, terminando el debate de los candidatos a la presidencia de la República. Esto, de luego, para tapar toda esta situación de violencia que se da con los trabajadores a nivel nacional y sobre todo aquí en la Ciudad de México. Fueron detenidos 7 compañeros, fueron llevados inclusive hasta El Torito, los llevaron allá como si hubiese ido conduciendo algún vehículo como otras gentes en estado de ebriedad, y los tuvieron 14 horas detenidos y luego los dejaron en libertad. No había ningún delito, dijeron las personas encargadas de esta retención o cárcel que tiene el gobierno del Distrito Federal aquí, y entonces lo que sí no devolvieron fueron todas sus pertenencias, que todas se las robaron. Según trasciende que el Senado de la República solicitó a las autoridades del gobierno de esta ciudad el desalojo, el encarcelamiento de los trabajadores. Nosotros seguimos agradeciéndoles a las organizaciones, al pueblo de México, esa solidaridad que hemos tenido durante más de 10 meses. Le agradecemos esa solidaridad. Nos quieren doblegar a través de la represión. Somos un grupo muy pequeño, lo tenemos que reconocer. En el campamento, en este momento, eran 11 compañeros, 7 detenidos, golpeados, porque la policía todavía no tiene oficio para tratar a un ser humano en una detención, y sobre todo a estos compañeros que estaban durmiendo. Llegaron con todo el abuso del poder, más de 15 vehículos para detener a 7 compañeros, más de 50 elementos. Creo que es un uso innecesario de la fuerza pública que llevó a cabo el gobierno de la ciudad, desde luego en complicidad, siento yo,
con senadores de la República, porque tal vez le molestábamos que le estuviéramos solicitando la intervención que ya la habían llevado a cabo. Habían viajado 3 senadores al estado de Tabasco a hablar con el gobernador, ya se estaba en un camino al acuerdo y de repente viene este acto de violencia que desafortunadamente vemos que ha estado presente en esta gran ciudad. Aquiles, bueno, una de las cosas que más me preocupa, a mí me llamó Carlos Jiménez Correa, que es uno de los que está ahí en plantón, de los trabajadores que ganaron todo un juicio, y después en juicio de amparo se los ratificaron para que los reinstalen. O sea, no es un capricho, es una orden judicial que los deben reinstalar, pero no se ejecuta. Entonces tuvieron que hacer este acto. Él me habló a la 1:30 de la mañana. Yo los apoyé mandando la información a todos los medios y a todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos, porque se me hace muy grave. Una de las cosas que me dijo uno de sus compañeros es que llegó antes una persona a avisarles que los iban a desalojar y que iban a matar a un dirigente para que ya se acabaran estas manifestaciones de trabajadores. Entonces eso sí se me hace muy grave, porque entonces es implementar el terror. Sí, desde luego, vuelvo a repetir, estamos regresando, tal parece, a la década de los 60, a la década de los 70, cuando la situación era verdaderamente delicada. Nosotros lo hemos visto con el secretario de gobierno, tantos de los que han pasado durante 10 meses ya hemos conocido a 2 secretarios de gobernación, y la verdad que este último jamás de los jamás se ha preocupado por atender la solicitud que hemos hecho ante él para la intervención. Pues él es el que maneja la política interna de este país con el gobierno del estado de Tabasco, y definitivamente una indiferencia a los ciudadanos, a los trabajadores, que verdaderamente lastima, molesta. Pero bueno, nosotros los mexicanos, los trabajadores, somos mucho más, y hoy tenemos una gran oportunidad este 1 de julio, y entonces no debemos desaprovechar esa oportunidad, porque la situación cada día es más grave para la clase trabajadora y para los ciudadanos, que cada día somos muchísimos más en la miseria, en la pobreza y sin trabajo. Ya parece una metodología, cuando está la distracción de la sociedad, pues hacer este tipo de represión contra los trabajadores. Recordemos que el caso de Luz y Fuerza Esme fue cuando estaba el partido de fútbol México contra El Salvador para pasar al Mundial. Todos, como la televisora, que son los que manipulan las mentes de los mexicanos, pues todos concentrados y en el festejo en el Ángel, y por otro lado ya el ejército, la marina y la PFP tomando los centros de trabajo. Esto solamente pasa en los países autoritarios, donde no hay democracia en los países, y es lo que estamos viviendo, ¿no? Todos los gobiernos, una política antilaboral de Estado. Y lo más grave es que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, González Morfín, es del PAN, y ellos se supone que también hicieron plantones, tomas de autopistas, todo para reclamar democracia, y ya que llegan al poder, entonces aplican la misma medida represiva. Y los policías del Distrito Federal, que pertenecen a un gobierno que se dice democrático, se prestan a este juego, porque parece hasta ahora no han mostrado ninguna orden judicial de desalojo ni de aprehensión. Sí, lo que quieren es que se vea bonito el Paseo de la Reforma, sin protestas. Y aprovecho para invitar, hay varias organizaciones que van a presentar en el Paseo de la Reforma el próximo día lunes a las 12 del día. Se va a inaugurar una exposición de la opacidad, de la corrupción y del terror del gobierno de Felipe Calderón. Es a las 12 del día en Paseo de la Reforma, antes de lo que es el Ángel de la Independencia, pues para que los mexicanos observen todo lo que ha pasado en este sexenio, en los sexenios también de Fox, porque de repente somos muy dados a que se nos olvidan las cosas. Entonces hay que hacerlo muy presente de todo el autoritarismo y todas las consecuencias que ha traído para los mexicanos. Es el día lunes a las 12 del día. Bueno, Aquiles, yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía, todo el que tenga un pantalón, unos zapatos o algún comestible que no sea perecedero, arroz, frijol, pues que se los lleven. Aquí van a estar de qué hora a qué hora, ya no van a hacer el plantón como tal, sino van a estar ahí por horas, ¿no? Como han estado toda la semana. Sí, vamos a permanecer
las 8 de la mañana a 6 de la tarde, porque no tenemos ahorita campamento. La autoridad del gobierno del DF aún todavía sigue acosándonos con los grupos policíacos ahí presentes. Obvio, vuelvo a repetir, nosotros el lunes a eso de las 12 del día nos entrevistamos con el senador González Morfín, José González Morfín, y nos dijo que, pues que él hasta esa hora no sabía nada. Eso nos dio una idea de que por ahí debió haber venido la solicitud y desde luego la autoridad del DF se prestó a esa situación, a esa agresión, pues a esa actitud violenta hacia ciudadanos de otro estado y desde luego estando descansando, estando durmiendo. Le agradecemos al senador José González Morfín por conocerlo de esa manera y también, por qué no decirlo, a don Marcelo Ebrard, que muestra también una actitud con ciudadanos tabasqueños con esa actitud de agresión. ¿Ustedes retienen su demanda ante Derechos Humanos? Sí, hoy vamos a ratificar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del DF para dejar ese antecedente, que no pase desapercibido y que quede impune esta acción violenta, esta agresión a unos ciudadanos más de este país. Tenemos llamadas del auditorio. Celestino Herrera desde San Luis Potosí, un saludo. Pregunta que si los bancos de España están en colapso, que si todos los bancos que tienen una representación aquí en México y pertenecen a esas matrices, digamos, ¿qué va a pasar? Que si está en riesgo el ahorro de los tarjetavientes o de los clientes y las hipotecas, ¿qué va a pasar con todo eso? Que si les va a perjudicar. Sí, de hecho ya inventaron 266 tipos de cobros distintos, le cobran hasta por ir a preguntar, pero yo voy a buscar a un investigador de la UNAM que esté especializado, que sea doctorado, que tenga del nivel para que nos pueda explicar a fondo, como ya lo hemos hecho siempre aquí en Frecuencia Laboral, y bueno, por lo pronto pues sí hay que prevenirnos, porque incluso los bancos de España se han estado financiando con los ahorradores mexicanos y con los que piden prestado. Entonces nos están cobrando por todo. Y hay una nota que salió esta semana que el Seguro Social, el Consejo Técnico le autorizó a Daniel Caram invertir en Mi Casita y algunas otras sociedades de inversión hipotecarias los fondos de ahorro de los trabajadores del Seguro Social, entre ellos el fondo que es de riesgos de trabajo y el de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada. Entonces, prácticamente están por perder miles de trabajadores sus fondos, que están quebradas estas bancas. Y ayer sí lo vimos en la marcha, en los bancos, en los de Bancomer, estaban las filas ayer para poder retirar su dinero los trabajadores, ¿sí? Pues sí, bueno, si quieres saber más sobre estos dineros que invirtieron, nosotros publicamos esa información, la dimos a conocer aquí hace 2 semanas y directivos del IMSS desviaron 15,000 millones de pesos para favorecer a los hijos de Marta Sagún y a 2 empresas que quebraron, Metrofinanciera y Crédito y Casa, o sea que lo más seguro es que ese dinero nunca se vuelva a ver. Nos vamos con más llamadas. María Teresa Quiroz de Zacatenco dice que en su colonia personal de CFE está cortando la luz y andan acompañados de policías. Ella les mostró los documentos de su queja y el comodato y un supervisor le dijo que esos documentos no servían de nada y le dieron unos artículos del decreto. Ella quiere saber los artículos que la amparan, licenciado Luna. Ahorita sí me agarró. ¿En serio? Bueno, llámele al licenciado Luna, ¿qué número tiene? 5516-779788. Señora Silvia de Cuautitlán Izcalli pregunta a Martín qué hay de la clínica 26, les están dando mala atención y es el señor Silva. Él dice que él tiene un mes y no quieren darle medicamento y que tiene que ir a otra clínica. ¿Qué van a hacer? Hicieron un mitin el lunes pasado, ¿no? Tuvimos un mitin ahí, ya se hizo una inspección en la clínica 26 con la Autoridad de Protección Civil del Distrito Federal, el Seguro Social y el ESME, y bueno, el inmueble se compone de 3 edificios, 2 no tienen problema, que es lo de urgencias y lo que es medicina familiar. El otro, que es de hospitalización, él tiene cierta inclinación según
el análisis que hicieron los del Seguro Social, pero ya intervinieron los del Politécnico. Tienen 48 horas para resolver la apertura de la clínica 26. Lo que sí le pedimos al compañero, donde lo están atendiendo, que nos pase la información a la Prosecretaría del Servicio Médico para que podamos atender su caso. Y Carmen Soto manda saludos a Martín y a Lulú, muchas gracias, y dice que en las redes sociales hay denuncias de que están saliendo números de folio de las boletas para votar, y esto es para beneficiar al PRI en Tamaulipas, dice ella, y en Ecatepec ha habido muchas denuncias que sí pueden investigar si es verdad esto. La señora Martínez de Chimalhuacán invita a los habitantes del municipio de Chimalhuacán a la asamblea informativa de usuarios que se llevará a cabo a las 3 de la tarde del día de hoy. La cita es Avenida Patos y el Arenal. Pide que los radioescuchas corran la voz para que no permitan los abusos que está cometiendo la Comisión Federal de Electricidad. Arturo Higuera de Lomas de Atizapán pide a los ciudadanos cuiden las casillas para que no se cometa un fraude, ya que a la hora de contar los votos es donde se hace la trampa. Yolanda Mateos de Cuautitlán Izcalli felicita a todos los papás en su día especial de mañana y a los guerreros de la luz. También nos llaman, dice, la semana pasada, el domingo, los capacitores del IFE estuvieron repartiendo tarjetas telefónicas con propaganda del PRI. Entonces, ¿cuál es la imparcialidad de este instituto que se supone es el juez de esta contienda? Nos vamos a más información. El presidente de la mesa... nos vamos al RIN laboral. Bueno, tenemos aquí también otra visita. Tras 11 días en huelga de hambre, trabajadores despedidos del gobierno del Distrito Federal y que pertenecían a distintas dependencias lograron un compromiso de reinstalación el pasado jueves 14 de junio del 2012. Y para hablarnos del tema se encuentra con nosotros el licenciado Eliseo Colín González, quien estuvo en huelga de hambre desde el primer día, de la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Buenos días a los anfitriones de este espacio, buenos días a los radioescuchas. Pues la situación agravante de en contra de los trabajadores del Distrito Federal llegó a niveles de que no solo los eventuales, a los de nómina, a los de base, a los de confianza han sido despedidos injustificadamente. El hartazgo nuestro es porque las demandas van muy lentas, tenemos demandas de 9 años, de 4, de 3, de 2, y no hay ni primeras audiencias. Tenemos laudos ya ganados, más de 2.500 en nuestra organización, que es la AGT, Asamblea General de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, y que no les pagan. Tenemos ya laudos con 3, 4 audiencias para reinstalar y cobrar, y creo que ya estamos en las vías hasta penales y ni se preocupan. Entonces, ante este hartazgo de la situación del gobierno, pues hicimos un frente de 5 compañeros representativos, con Fernanda Calderón, que ella tiene una recomendación de derechos humanos por discriminación por enfermedad médica, y aún así fue despedida, y nunca se cumplió con esa recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Luz de la Tierra, una compañera de el IMSS, del Instituto de las Mujeres, HUT, es secuestrada entre las instalaciones de la delegación Miguel Hidalgo y obligada a firmar su renuncia. Y es despedida, y por 3 años el juicio se ha reiniciado en sendas ocasiones. Despidieron a Teresa Romero Rodríguez, de Mujeres, de Benito Juárez, y a Ismael del Moral Estudillo, por intentar formar un sindicato. Con esos 3 compañeros inicialmente iniciamos la huelga que duró 11 días, pero empezamos 3 y incorporamos 2. La meta nuestra es ir incorporando más compañeros que tenemos en la larga lista de despedidos, pero el gobierno apretó de tal manera que nos echó un grupo que están impulsando llamado Ocupa. ¿Ocupa? Sí, que se conforma de gente de diferentes sectores, gente del sector de vivienda, gente del sector de comerciantes ambulantes y gente de otro tipo de organizaciones sociales, que aunque 2 de ellas se portaron muy solidarios y muy fraternos, muy combativos, nos apoyaron en todo, en lo más necesario y lo más indispensable, los otros grupos de interés económico presionaban muy fuerte a que levantáramos la huelga de hambre.
Pero ellos habían hecho huelga de hambre ya en febrero, también los de... No, ellos hicieron un plantón. Ajá. Un plantón, y se consolidaron como el movimiento Ocupa, que es una copia del movimiento que se da en Europa. En Europa se le llama Ocupa quien ocupa una habitación, un conjunto de habitaciones, y le dice a la autoridad: estoy ocupando este mueble, pero me hago responsable de no dañar al entorno social, y sí hacer eventos culturales y eventos que crezcan la sociedad. Eliseo Corín, en febrero habían hecho la segunda huelga de hambre otros compañeros de ustedes, y habían firmado también un convenio para que se reinstalara a 51 trabajadores, de los cuales solo se reinstaló a uno, por eso tuvieron que hacer nuevamente la huelga de hambre. ¿Qué les va a garantizar que realmente les regresen el trabajo? No, pues garantiza que el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, manda a todos sus empleados de bajo nivel a que firmen, y él no nos da la cara. Pero a partir de ahí vimos a personal ya de tipo paramilitar al torno nuestro, ya acechándolos más fuerte. Por el riesgo de las compañías que tenemos en el grupo, que es muy amplio, como usted dijo, efectivamente, de las 51, 33 son mujeres del DIF, que fueron despedidas por presentar una demanda de reconocimiento de relación laboral y pacificación después de 6 y 16 años de antigüedad. Son despedidas. Entonces, ante ver esa situación, nosotros decimos: bueno, te firmamos en garantía de que puedas cumplir. ¿Y para cuándo se supone que es la reinstalación? Dice que se puede tardar hasta el 17 de julio. Después de las elecciones. Sí, veo que se van a desistir. ¿Y en la Asamblea del Distrito Federal no han impulsado algún exhorto, punto de acuerdo, y para obligar a las autoridades a que los reinstalen a partir de que incluso ya tenía entendido que estaba hasta presupuestado por parte de la Asamblea la reinstalación o indemnización a los trabajadores? En la Asamblea lo único que nos ha apoyado es el candidato Arturo López. Lo conocemos por el Archi. Es la única persona que nos llevó medios, nos llevó folletos, boletines, nos dijo ampliamente: estoy con ustedes. Él se manifiesta, pero como hay un acuerdo de partidos y cae en la izquierda, pues yo me imagino que no le hacen caso. Él es del Partido del Trabajo, ¿no? Sí, el Partido del Trabajo y del Frente Amplio de la Izquierda. Bueno, pues vamos a estar pendientes, ojalá ahora sí les cumplan. Bien, les recordamos a todos los compañeros en la Resistencia y jubilados que el próximo día lunes inicia nuestro proceso de votaciones a las 9 de la mañana en el Sindicato Mexicano de Electricistas y en las divisiones foráneas también. Ya hay una circular. Aprovecho también para decirle que varias organizaciones también el día lunes 18 a las 12 del día van a inaugurar el Museo de la Opacidad, de la Corrupción y del Terror del sexenio de Felipe Calderón. Esto va a ser en la avenida Reforma, antes de lo que es el Ángel de la Independencia. Y recordarles a todos los compañeros que tenemos una magna Asamblea General Extraordinaria el próximo domingo 24 de junio a las 12 horas, domingo 24 de junio 12 horas, en el Palacio de los Deportes. Es muy importante la asistencia de todos los 16.599 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación, más los más de 10,000 jubilados que se mantienen firmes en la lucha por defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, vamos a más información. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, convocó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y dijo que, bueno, pues aunque los jóvenes también estén buscando más participación y también estén pidiendo sus propias demandas, pues que ejerzan el voto, porque es muy importante que también los jóvenes participen. Vamos a escucharlo. Es indispensable que la democracia mexicana se fortalezca, que tengamos una copiosa participación, que voten por el candidato de su elección, pero que voten. En cuanto a los jóvenes, yo siempre he dicho y puedo reiterar que yo estoy a favor de las marchas, siempre y cuando esas marchas sirvan para poner a México en marcha y que el 1 de julio salgan a votar los jóvenes, que es un extracto en donde la votación no es tan copiosa como un extracto de 25 a 45 años.
Bien, en más información, los maestros de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca lograron eliminar el fantasma del examen universal, con el cual la Secretaría de Educación Pública pretendía instaurar un sistema de eliminación de sus derechos laborales. Sin embargo, muchos maestros que participaron en las movilizaciones para frenar también la prueba enlace sufrieron sanciones y hasta el despido en el caso del profesor Miguel Ángel Guerra del estado de Puebla, por lo que se unirán para exigir alto a las represalias. De viva voz. Pedro Hernández Morales, secretario de organización de la sección 9 democrática de la CENTE. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene un campamento de denuncia en el Zócalo de la ciudad y continúa con sus movilizaciones. El próximo domingo tendremos Asamblea Nacional en Morelia, Michoacán, donde definiremos las acciones de los próximos días. En el caso de la sección 9, después de la cancelación en algunas decenas de escuelas de la prueba enlace, pues ha habido presiones en cuanto a los profesores que no aplicamos esta prueba, como son exhortos y actas de extrañamiento, que significan sanciones administrativas. Bueno, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, en otro tema, advirtió en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 13 de junio del 2012 que mientras que se retiene el presupuesto al campo y se recorta presupuesto a la salud, hubo mayores gastos en la Presidencia de la República, a la que se le está autorizando indebidamente más partidas presupuestales. No es posible, compañeros, que se siga escamoteando a través de diversos mecanismos el respaldo al campo. Mientras, ilustro, haya los siguientes recortes. Se recorta el gasto en salud, 3.733 millones a la fecha. Poco más de 3.000 millones de pesos en el ramo 30 del CONACYT. Se recorta otra vez ciencia y tecnología. Pero al mismo tiempo se amplía el presupuesto a la Presidencia de la República en 329 millones, 176 millones para servicios generales, 70 para materiales y suministros y 58 millones de pesos para servicios personales adicionales. Hay varias llamadas. Armando Maliachico de Cuernavaca, Morelos, dice: el general colombiano Oscar Naranjo, que fue el que nos presentaron en caso de que gane el PRI, dice que no van a traer un general de Colombia, dice que él conformó grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, violaron la soberanía de universidades, invadió con el asesoramiento de Estados Unidos a Ecuador, asesinó a catedráticos y maestros universitarios, a líderes sindicales, sociales, a estudiantes. Con todo esto violó los derechos humanos de la ciudadanía colombiana. El narco sigue dominando, los estudiantes reclaman a Peña Nieto que ya basta. Nos habla también Edgar García del Distrito Federal, trabajador de prepas del DF. Los trabajadores de las prepas del DF felicitan al del programa, ya que en ningún noticiero dicen lo que está pasando con la clase trabajadora. Carmen Soto de Catepec, que se están duplicando los folios de las boletas para votar, por lo que se sugiere que los representantes firmen cada boleta al reverso en cada boleta para que vean que son auténticas. Vean todo lo que está pasando con el tema electoral. Bueno, también Cruz Martínez pregunta cómo vamos a hacer con el voto para los diputados que han aumentado la gasolina hasta el 2014. Pues si hubiera participación ciudadana, tendríamos la lista. Bueno, nosotros sí la tenemos. Hay muchos casos vergonzosos, ¿no? Porque mientras están en el discurso en contra del gasolinazo, en los hechos votaron por el gasolinazo. Todos los diputados priistas votaron, todos los diputados panistas votaron, y 60 y tantos diputados del PRD también votaron en favor de que aumentaran, nos hicieran el favor de aumentar la gasolina los próximos 3 años cada mes. La mayoría de diputados del PRD, la mayoría de los diputados de Convergencia y pues por lo menos el 30 o 40% de los diputados del Partido del Trabajo también votaron. Y el Verde Ecologista, todos votaron los del Verde Ecologista. Entonces realmente es una crítica, porque no se vale que en el discurso nos digan una cosa y en los hechos hacen otra, que atenta contra
pues el bolsillo de la ciudadanía. Edmundo Marín o Maín tiene una asociación de vecinos, pregunta que si tienen que estar yendo a las mesas o ir al sindicato, entiendo yo que al ESME, para que los asesoren. Sí, tenemos mesas de quejas para la Profeco, pero además también vamos a impulsar juicios porque ya con lo que resolvió la Suprema Corte ya se pueden hacer juicios en lo contencioso administrativo, pues para parar los abusos. Ayer nos reportaron que en Hidalgo, en la comunidad de Juandó, de donde estamos nosotros, llegaron 8 camiones de PFPs y metieron como 15 vehículos de contratistas a querer cortar la luz de los ciudadanos que se han amparado. Los ciudadanos salieron y no permitieron que les cortaran la luz. De ese tamaño, en lugar de que atrapen al Chapo Guzmán, hoy están cuidando a los esquiroles de la CFE. Bueno, y Cruz Martínez, un abrazo a todos y un beso al licenciado Luna. ¿Será mujer o será hombre? Lo que sea, se recibe de todos modos con gusto. Bueno, también Claudio Ramírez opina que Josefina Vázquez Mota quiere ser la primer presidenta de México y que desde su punto de vista no tiene calidad moral. Bueno, mire, yo honestamente no estoy a favor de ella, pero sí creo que hay mucho machismo y misoginia detrás de los ataques a Josefina. Se le ataca más que a muchos candidatos que también tienen sus detalles. Carmen. Lo que no le ayuda es su partido, y lo que no le ayuda es pues sí, toda la transición democrática de Fox y Calderón, que la echaron a perder, ¿no? Y bueno, yo quiero reanudar en las actividades el próximo día lunes. Los invitamos a todos, que es nuestro derecho de ir a votar en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Empiezan a las 9 de la mañana y terminan las votaciones el día 27 en el Distrito Federal. En las divisiones son menos días. Mañana teníamos una actividad programada en Iztapalapa, pero por la agenda del candidato Jesús Valencia se va a cambiar para el día 23 de junio. Y recordarles a todos los trabajadores y jubilados que lleven a sus familias a la magna asamblea del próximo día domingo 24 de junio a las 12 del día en el Palacio de los Deportes. Oye, Carmen Quirós, de la Gustavo Madero, te pregunta que ya se confundió porque no sabe si la marcha anti-G20 se va a realizar o no. Esta fue el día de ayer, la marcha del G20 fue ayer, salió del Monumento a la Revolución a las 5 de la tarde, llegamos al Zócalo, hubo miles de manifestantes, hubo discursos del Capitán Perfecto de ASPA, un servidor también hizo uso de la palabra, vinieron también de otros países, una señora de los indígenas de Ecuador, vinieron de España, y estuvo muy importante la posición de los ciudadanos en relación al G20, en contra del G20, que es donde se están disputando las políticas públicas para todos los países que estamos en esta globalización. ¿Tienes algún anuncio más? No. Nos vamos al despertar del gallo. Bien, la pregunta fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué ocurre cuando un trabajador que fue quien se le suspendió su empleo por haber sido encarcelado, quien al final de cuentas obtuvo una sentencia absolutoria? La respuesta es el artículo 42 y 45 de la Ley Federal del Trabajo. El encarcelamiento de un trabajador es causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el patrón, pero si la prisión preventiva del trabajador fue seguida de sentencia absolutoria, deberá regresar a su empleo dentro de los 15 días siguientes de su absolución. Es hora de despedirnos. Lourdes Martínez, un servidor, Jesús Luna, y los invitados, los invitamos a la siguiente semana para escuchar Frecuencia Laboral, y una felicitación para el día de mañana, el Día del Padre. A todos los padres, los que van a ser padres y los que ya no están con nosotros, desde aquí. guerrerosesme.blogspot.mx